La actuaria Rosario Santillán Baltasar, secretaria general. El licenciado Fernando Leiva Martínez, secretario académico. El licenciado Héctor Sánchez Zavala, secretario de Asuntos Escolares. La licenciada Cintia Lara Holguín, secretaria de Apoyo y Servicios a la Comunidad. La licenciada Mónica Liliana Gómez Montoya, coordinadora de Difusión Cultural. La doctora Rosario Raquel Visiego, coordinadora de Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales. La licenciada Carmen Adriana Ortiz Hernández, coordinadora de Educación Física y Actividades Deportivas. La ponente magistral, la doctora Griselda Patricia Reina Lara, docente de la Universidad Tecnológica de Querétaro. También contamos con el apoyo de las técnicas académicas Claudia Berenice Ríos Atilano, Crucecita Ever Herrera Ramírez y como moderadora la maestra Rebeca Guillermina Villegas Salas. Damos primero la palabra al maestro José Luis Buendía, miembro fundador de este evento. Maestro Buendía. ¿Sí se encuentra el maestro Buendía? No lo veo, ¿no? Bien, entonces, vamos a darle la palabra al maestro en ciencias, Víctor Manuel Cofi Ramírez, quien nos dará unas palabras y hará la inauguración oficial de este evento. Adelante, maestro. Sí. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer a todas y a todos los miembros del comité organizador del evento. Sí, les agradezco su participación, su preocupación por encontrar nuevas maneras de enseñar en la Universidad Nacional Autónoma de México y en nuestra Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. ¿Sí? Espero que este congreso para el aprovechamiento integral de los laboratorios en enseñanza de las ciencias en el bachillerato de la UNED, ¿sí?, sea muy beneficioso para todos nosotros los académicos, que compartamos experiencias y que estas experiencias aterricen en nuestras aulas, ¿sí?, principalmente con nuestros alumnos, ¿sí? Y para mí es un honor inaugurar este 11º congreso, y siendo las 10 de la mañana con 4 minutos, ¿sí?, inauguro este congreso y que sea muy fructífero para nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Víctor. Ahora sí le damos la palabra al maestro Buendía, que no podía abrir su micrófono. Adelante, maestro. Gracias, maestra Leti. Pues muy buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecer el apoyo del Plantel 7, especialmente a nuestro amigo y querido director, el maestro Víctor Manuel Cofe. Muchas gracias, maestro. Sabemos que sin el apoyo del plantel y sobre todo de nuestros directivos, en este caso, pues usted, maestro, pues estos tipos de eventos no sería posible. Como bien decía la maestra Leti, pues ya tenemos 11 años que hemos llevado a cabo este congreso y consideramos que es importante este espacio, pues porque nos permite intercambiar estas experiencias en la enseñanza de las ciencias experimentales. Pero a lo largo de estos años, pues no solamente se ha enfocado a la enseñanza de estas ciencias experimentales, sino que se ha venido ampliando, y hoy tenemos pues la presencia de las humanidades, las artes, ¿no? Y que de alguna manera con ello pues estamos habitando, más bien fortaleciendo la misión de la Escuela Nacional Preparatoria, que es la formación de nuestros educandos. Muchas gracias, maestro Cofe. Muchas gracias a todos los participantes, a los conferencistas, a los talleristas, sin los cuales pues este tipo de eventos no podrían ser, no se podrían realizar. Pues agradecemos su presencia y, como decía bien el maestro Víctor Cofe, pues este espacio y las ponencias que vamos a ver en estos 2 días pues van a ser de gran, van a fortalecer en gran medida nuestra práctica docente. Gracias por estar aquí y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen día. Antes de iniciar con la conferencia magistral, déjenme darles algunas indicaciones generales del desarrollo del evento. Les solicitamos que sus preguntas las escriban en el chat con mayúscula para poderlas localizar de manera más rápida.
Durante el transcurso del evento, en el chat les van a publicar el enlace para el registro de la asistencia y a partir del 5 de agosto ustedes podrán descargar su constancia correspondiente de acuerdo a las participaciones que tengan a través de un portal que también se les dará a conocer el enlace durante el evento. Para facilitar la movilidad de los integrantes y participantes de las mesas, están divididas en salas de trabajo pequeñas en esta misma sesión de Zoom. Entonces pasamos ahora con la maestra Rebeca Guillermina Villegas Salas para que nos presente a nuestra conferencista magistral. Adelante, maestra Guillermina. Me parece que por ahí hay problemas para poder activar micrófonos, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, maestra Leticia, por su presentación. Buenos días a todos. Pues es un honor contar con la presencia de la doctora Griselda Patricia Reina Lara. Ella es docente de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Me voy a permitir compartir con ustedes su biodata. La doctora Griselda Patricia Reina Lara es licenciada en Ciencias de la Educación por el Colegio de Posgrado de la Ciudad de México, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Ítaca, doctora en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO, Certificate Overseas Teachers of English by Cambridge University. Tiene un diplomado en PNL, además de diferentes cursos sobre desarrollo humano, pedagogía, inteligencia emocional y teorías educativas. Además, cuenta con un certificado en liderazgo efectivo en proyectos de alto impacto, certificado de competencias laboral en el estándar de competencia tutoría en la educación media superior y superior, certificado como evaluadora en competencias ante conocer, profesora por 31 años en diferentes niveles educativos, desde niños de 3 años hasta adultos en las escuelas de la SEP y la UNAM, además de diversas escuelas particulares y clases para ejecutivos de Pemex en México y en Canadá en la Universidad Carleton durante los cursos de verano. Ha sido ponente en seminarios y conferencias para profesores por más de 10 años en instituciones particulares y públicas nacionales y en congresos internacionales como CIEG 2021 y 2022 y el Congreso Internacional de Aprendizaje. Tiene publicaciones en ANUYES y en la Revista Internacional de Educación CIEG en España. Actualmente es docente de tiempo completo e investigadora en la Universidad Tecnológica de Querétaro, impartiendo clases en la carrera de Técnico Superior Universitario en la Enseñanza de la Lengua Inglesa y en la licenciatura en Gestión Institucional, Educativa y Curricular. Entonces le doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencista, la maestra, la maestra Griselda Patricia. No sé si ande por ahí, maestra. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación. Pues es para mí un gusto poder estar en este congreso. La verdad estoy muy emocionada y muy contenta. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir pues con todos ustedes un área de trabajo a la que me he dedicado en los últimos años y que yo creo que va a ser de gran utilidad para todos. Dejen compartirles mi pantalla para compartir la presentación. A ver, veamos. ¿Ya están viendo la presentación? Me parece que no, ¿verdad? Todavía no se ve. Todavía no. A ver, déjenme ver qué pasa.
No sé por qué no me permite compartir. ¿Pueden dar permiso a la doctora Griselda que pueda compartir su pantalla, por favor? Sí, a lo mejor no tengo permiso, ¿verdad? Ya, Ya, doctora, gracias. perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con esta ponencia que es la competencia de aprender a aprender en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias a nivel bachillerato. ¿Y qué es esta competencia de aprender a aprender? Es una competencia que en realidad no es nueva en Europa. Para nosotros sí, en Latinoamérica y en México en realidad no hemos trabajado mucho con esta competencia. Vamos a ver cuál es la definición en sí de la competencia. Bueno, esta competencia se define como las destrezas, conocimientos y actitudes que son necesarios para enfrentar exitosamente los retos que los estudiantes tienen en la actualidad. Es una capacidad de conocer, organizar y autorregular el propio proceso de aprendizaje, pero esta competencia no se limita a solamente saber cómo organizar y cómo regular el propio aprendizaje. Cuando los alumnos desarrollan esta competencia de aprender a aprender, también están desarrollando o tienen que manejar competencias emocionales, tienen que manejar iniciativa, autonomía, carácter emprendedor, carácter de competencia social, porque van a interactuar con otras personas, y también la parte de la creatividad. Entonces, no es una competencia que se limite solamente a organizar los aprendizajes, sino que va más allá. Y esta competencia no solamente se queda en el ámbito académico, sino que también sale o también se utiliza en el desarrollo profesional y a lo largo de toda la vida. Esta competencia tiene mucho que ver con la metacognición, metaconciencia, la metalectura. ¿Qué significa todo esto de meta? Bueno, esta parte de meta es que nos demos cuenta de cómo aprendemos, de cómo hacemos para, por ejemplo, leer, para comprender una lectura, para asimilar conocimientos. Entonces tiene que ver con el ser consciente de cómo estoy yo adquiriendo todos los conocimientos o cómo llevo a cabo todos los procesos que tenemos en la vida. Está derivada esta competencia de la psicología educativa, que fue la que empezó a manejar la metacognición, que es el darme cuenta de cómo voy yo a aprender, qué procesos llevo en mi mente para aprender. Brown la define en 1978 como el conocimiento de nuestras propias cogniciones, como tengo que yo conocer cómo se desarrollan esas cogniciones en mí, que es diferente para cada una de las personas. También Burón Orejas nos dice que la metacognición la podemos definir como el conocimiento que tenemos de nuestras propias operaciones mentales. Por operaciones mentales, bueno, vamos a entender la percepción, la atención, la memorización, la lectura, la escritura, la comprensión, la comunicación y cómo traigo yo esos conocimientos cuando tengo un problema, cómo saco esos conocimientos para resolver ese problema. El origen de esta competencia viene en el 2017 con la Comisión Europea, lanza una consulta para revisar cuáles son las competencias claves que se necesitaban por parte del Comité de Educación y por medio del proyecto de SECO, que es un proyecto que se encarga justamente de ver cuáles son las competencias que requieren las personas para la vida, qué son las competencias que te permiten vivir de manera profesional. Y definen que el aprender a aprender es una de las competencias que hay que desarrollar. Y para desarrollar las demás competencias, se necesita justamente de esta competencia. Entonces, sabemos que existe hablando de Delors, de la competencia del saber ser, el saber
hacer, pero para todas esas competencias es básica la competencia de aprender a aprender. Entonces se dan cuenta de esta relevancia. El 22 de mayo del 2018 se toma la decisión final de introducir estos cambios relevantes donde la competencia de aprender a aprender es básica y entra de manera obligatoria en todos los programas educativos. Si le damos por favor el siguiente. Ok. Se va a prestar especial atención a mejorar las habilidades básicas. Estas habilidades básicas tienen que ver con la comprensión lectora, tiene que ver con la manera de expresarse, el aprendizaje de idiomas, y todo nace en Europa después de que se hizo la parte de la Unión Europea, porque se necesitaba que las personas ya no se podían dar el tiempo para que aprendieran de manera escolarizada, sino que las personas tenían que hacerse autodidactas y tener esta parte, esta competencia desarrollada del autoaprendizaje para que pudieran aprender por su cuenta y se agilizara esta parte de la profesionalización, sobre todo porque había movilidad de un país a otro. Siguiente punto, por favor. Se hace mucho hincapié en la relevancia de los valores comunes en el funcionamiento de nuestras sociedades. Aquí se analiza cuáles son las competencias sociales que se requerían y cómo las personas podían desarrollar esas competencias para interactuar en este nuevo mundo. Siguiente punto. También se busca motivar a los jóvenes a participar en carreras relacionadas con la ciencia. Esta es una parte importante, porque antes solamente, bueno, se dejaba o se daba la libertad de que la ciencia, por ejemplo, pues se estudiara para quienes quisieran. Cuando se empieza a dar cuenta que en esta globalización se necesitaba del desarrollo, un mayor desarrollo de la ciencia, se busca motivar a estos jóvenes que empiecen a participar en ese tipo de carreras, pero a la vez que desarrollen esta competencia para que lo puedan hacer por su cuenta. Siguiente punto, por favor. Y entonces el Consejo de la Unión Europea adopta el 22 de mayo del 2018 como aprender a aprender, que es una competencia clave para el aprendizaje. Y entonces se incluye en todos los programas educativos en Europa. De hecho, por ejemplo, en España, todas las planeaciones, todos los programas que se hacen deben de llevar estrategias de desarrollo de esta competencia desde los niveles básicos de educación, porque es un aprendizaje que se va a utilizar a lo largo de toda la vida. No importa que ya lo esté estudiando, esto nos sirve también cuando estamos en el ámbito laboral. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en el proyecto de SECO, de la OCDE, que es el proyecto que les digo, que se encarga de determinar cuáles son las competencias claves para la vida, para la interacción social, relaciones y aprender a aprender cómo usar las herramientas de forma interactiva. Y va a mencionar ciertos puntos. Es la habilidad para usar el lenguaje, los símbolos de texto de forma interactiva. Esta competencia es la competencia de comunicación. Bueno, en esta competencia, cuando hablamos de este punto, es la capacidad que van a tener las personas de expresarse de manera escrita, de manera oral, de utilizar otros idiomas e incluso las destrezas de computación y destrezas matemáticas, porque las matemáticas también vienen funcionando como una serie de símbolos y es una especie de lenguaje. Entonces, esta habilidad que tienen las personas para desarrollar o para poderse mover con este lenguaje, con estos símbolos, que tengan capacidad no solo de asimilar, sino también la capacidad de comunicarse. Por eso esta habilidad se considera que es la competencia de comunicación. El punto número 2 es la competencia que se refiere a la capacidad que tenemos de usar conocimiento e información. Ya que yo tengo la información que busco, ¿cómo hago para manipular esa información? ¿Cómo voy a hacer mi reflexión crítica al respecto con esta información? ¿Cómo voy a usar el conocimiento de forma interactiva? Dentro de las digamos, las subcompetencias que va a desarrollar esta capacidad de conocimiento y de información, bueno, nos encontramos con que está reconocer y determinar qué es lo que sí sé
y qué es lo que me falta por aprender. Entonces, voy a evaluar mis propios conocimientos para buscar después los conocimientos que me hacen falta. Tengo que identificar, ubicar y acceder a fuentes apropiadas de información. Entonces, los alumnos al desarrollar la competencia saben seleccionar cuáles son las fuentes de información confiables y cuáles no. Evalúan la calidad, propiedad y valor de esa información, así como las fuentes de donde están tomando dicha información. Organizan el conocimiento y la información de acuerdo a lo que veíamos al principio de sus necesidades, ¿no? ¿Qué sí sé y qué me falta por aprender? Y bien, el tercer punto es la competencia que consiste en la habilidad de usar la tecnología de forma interactiva. Esta es la competencia que conocemos como competencia tecnológica. ¿Qué habilidades tienen los alumnos para buscar dentro de la tecnología esta información que necesitan y el aprendizaje que requieren? Bueno, estas habilidades forman la parte básica, digamos, de este aprender a aprender, desarrollar estas habilidades. Y justamente yo creo que una de las cosas a las que nos enfrentamos ahora con la pandemia fue el que los alumnos no tenían desarrollada esta capacidad de aprender a aprender. Entonces, muchas veces no sabían cómo utilizar la tecnología o no sabían cómo diseñar o cómo regular su propio aprendizaje, porque no hemos trabajado lo suficiente en esta competencia de aprender a aprender. Y a veces no lo hemos trabajado ni nosotros como docentes, pues los alumnos tampoco, ¿no? No hemos logrado que los alumnos también desarrollen esta competencia, ¿ok? Bien, siguiente punto. Una vez que vemos esta parte del origen, tenemos el aprender a aprender en la Unión Europea contra México. ¿Qué sucede en la Unión Europea? Bueno, en la Unión Europea ya tienen parte de este trabajo desde el 2000. En su documento de 16 indicadores de calidad educativa se dan cuenta o ponen ellos que se debe ser capaz de aprender a lo largo de toda la vida y que esto va a formar parte de una garantía de éxito tanto en la parte laboral como dentro de la sociedad, porque como les decía en un principio, no solamente estamos trabajando con el regular el conocimiento o la forma de aprender, sino que estamos desarrollando otras competencias sociales, competencias que me permite evaluar cómo estoy actuando yo, qué cosas hago bien, qué cosas me falta por hacer correctamente. Entonces, desarrolla también la parte de la autoestima. Entonces, es una competencia que no se limita solamente a la parte académica, sino que es el desarrollo de varias habilidades. Por eso nos sirve en el ámbito laboral, en la sociedad y a lo largo de toda la vida. Y es una competencia que cada vez se va creciendo, vaya, no importa que no estemos dentro de la escuela, ¿no? En la Unión Europea, en 2010, determina esta parte de trabajar con la competencia y define que esta competencia va a formar parte de la educación obligatoria y que va a incluir el conocimiento y confianza en sí mismo, porque para que yo pueda determinar qué sí me funciona y qué no me funciona, bueno, pues necesito tener ese conocimiento de cómo funciono yo o cómo funciona el aprendizaje en mí o qué es lo que a mí me favorece. Entonces va a crear un conocimiento y una confianza de mí misma, ¿no? Cuando yo estoy trabajando. Además de que me doy cuenta que sí puedo hacer ciertas cosas. El conocimiento de las oportunidades futuras de educación y de formación. Como yo puedo también ver qué es lo que me hace falta, pues puedo buscar esa parte, ese aprendizaje o esos conocimientos que no tengo. La motivación por aprender. Esta competencia trabaja mucho y ahorita más adelante vamos a ver en qué influye esta parte de la motivación por aprender, que no está basada solo en elementos extrínsecos, sino que tiene que ver también con elementos intrínsecos. El uso de estrategias de planificación y aprendizaje, que es como lo más conocido, que a través de esta competencia, desarrollo de esta competencia, pues los alumnos van a poder planificar y van a poder organizar sus tiempos para aprender mejor, pero recordemos que no solamente se limita esa parte. Y el uso de estrategias de revisión y disposición para cambiar. Exige también una parte de flexibilidad y el que yo tenga la capacidad de autoevaluar. ¿Okay? Le damos clic en los siguientes, por favor. Entonces, ¿qué pasa con México?
que en México no lo estamos utilizando. Que en México son muy pocas escuelas donde estamos trabajando esta competencia de aprender a aprender. Y justamente hicimos, aquí en la Universidad Tecnológica de Querétaro, hicimos una investigación donde después veíamos, y creo que ese es un problema que tenemos en muchas universidades, ¿no? Después de tener 2 años de clases de inglés intensivo, resulta que los chicos pues no sabían inglés, ¿no? Que ese es un problema que siempre hemos observado. Cuando hacemos el estudio de comparando la competencia de aprender a aprender con el desarrollo que tenían ellos en sus clases, descubrimos que justamente ellos no sabían cómo aprender, no sabían cómo estudiar inglés y eso deterioraba, no importaba la calidad de las clases, pero deterioraba su aprendizaje y entonces iba como mucho más lento. Se realizó un taller de aprender a aprender que se ajustaba a las necesidades de los alumnos de TCU en lengua inglesa y descubrimos que su mejora en el aprendizaje sube hasta en un 80%. Empieza a subir su nivel de inglés hasta en un 80% en solo 4 meses. Entonces es muy importante el desarrollo de esta competencia y en México estamos un poco atrasados, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Solo países como Perú y Argentina están trabajando un poquito en esta parte de la competencia de aprender a aprender, de su desarrollo. Estamos atrasados en esta parte de cómo enseñarles y desarrollar toda esta competencia para sus aprendizajes escolares y a lo largo de toda la vida. ¿Okay? Siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Bien, entonces, estas son las, pues digamos, los indicadores o parte de las subcompetencias, digamos, que vamos a trabajar cuando desarrollamos esta competencia y las determinó la Unión Europea en el 2010. Y de ahí en adelante son básicas dentro de los programas educativos. Por eso las instituciones o las escuelas como Finlandia, como Noruega, tienen la calidad educativa es diferente porque los alumnos tienen desarrollada esta competencia desde muy pequeños. Entonces, el resultado de aprendizaje que tienen a lo largo de su estadía académica es mucho mayor que en otras instituciones, dentro de otros factores, por supuesto. Siguiente, por favor. Hay una serie de baterías de ámbitos, dimensiones e indicadores de la competencia de aprender a aprender. Vamos a analizar el primer punto, que es la motivación al estudio y al aprendizaje. Bueno, dentro de esta motivación al estudio y al aprendizaje, muchas veces la motivación está determinada por valores extrínsecos y no es que esté mal, pero no es lo único. Por eso, si ese valor se termina, si esa motivación extrínseca termina por alguna razón, pues dejan de estudiar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con otro tipo de motivaciones. Bueno, dentro de este primer punto está el que hay que desarrollar un deseo y un dominio y experiencia de la competencia. Nos dice, por ejemplo, Alonso Tapia, que los alumnos deben de crear sus propias metas de aprendizaje. Dentro de esta motivación al estudio, el alumno tiene que tener sus propias metas. ¿Por qué quiere aprender? Tenemos que hacer que se cuestione. ¿Cuál es la razón de aprender esto que tiene que aprender? ¿Por qué lo quiere aprender o por qué lo tiene que aprender? Y de ahí va a derivar parte de esta motivación. Entonces, que él sienta que es algo que le es útil y que lo va a ocupar de alguna manera. Esa es parte de esta motivación. Y también que ellos tengan la libertad de seleccionar ciertas estrategias o ciertas actividades. No significa que ellos hagan todo. Nosotros como docentes vamos a ser guías y les vamos a dar como un abanico de posibilidades para que puedan ellos, de ese abanico que nosotros les estamos dando y de esa delimitación, que nosotros le podamos dar a escoger. Esto hace que tengan una mayor motivación y obviamente que su aprendizaje sea mayor, porque va a seleccionar aquellos materiales o aquellas actividades que van acordes
a sus habilidades y a su estilo de aprendizaje, que es una de las cosas que muchas veces no trabajamos. Entonces, eso le va a dar motivación. Cuando salga bien en sus resultados, en las actividades que está realizando, eso lo va a motivar más, y aquí trabaja la parte de autoestima y la parte emocional, que es otra de las cosas que esta competencia de aprender a aprender tiene, que los alumnos van a trabajar en competencias emocionales, desarrollan competencias emocionales. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. El segundo punto es la preparación ambiental, física y mental hacia el estudio. Aquí muchas veces los alumnos están pues menospreciando esta parte del medio ambiente. Y a veces nosotros como docentes también, y a veces las instituciones educativas también, porque no tenemos los espacios adecuados en cuanto a luz, en cuanto a ventilación, y eso es importante para esta parte de del aprendizaje. El ambiente físico, pero además del ambiente físico está la parte mental, que tenga la disposición para aprender. Si un chico tiene ciertos problemas o no ha comido o tiene un dolor, se siente molesto por algo, no está mentalmente en las condiciones para el aprendizaje. Entonces, cuando somos conscientes de esa parte, de decir, bueno, hay una parte, necesito un lugar donde me pueda yo concentrar, donde haya suficiente luz, suficiente ventilación, donde tenga los elementos necesarios, físicamente me siento bien, mentalmente estoy bien, no tengo problemas, bueno, entonces el aprendizaje se puede dar de mejor manera, ¿no? Puede ser mayor este aprendizaje. Y el reconocer esas habilidades o esas situaciones es parte de esta competencia de aprender a aprender. Entonces, aquí cada alumno obviamente va a tener pues diferentes motivaciones o diferentes situaciones. Entonces, algunos van a tener el deseo por dominar la experiencia, la competencia o la materia que estén estudiando. Otros tienen el deseo por conseguir recompensas, que la recompensa puede ser desde una buena calificación hasta a lo mejor un premio, un reconocimiento, tiene que ver con esa parte. Otros tienen la necesidad de seguridad de ser aprobado por los demás, entonces van a estudiar o van a hacer las actividades por esa necesidad de aprobación. Algunos porque necesitan preservar la autoestima. También está esa necesidad de autonomía y de control personal. Y por último, la necesidad de aceptación personal e incondicional. Entonces, todo esto involucra esta parte de la preparación ambiental, física y mental. Entonces, cada alumno tiene diferentes motivaciones y hay que respetarlas y reconocérselas. Y ellos tienen que reconocer también cuáles son esas motivaciones que los están llevando a realizar las actividades o a estar en el proceso de aprendizaje. Y cómo pueden también ellos controlar estas emociones. El siguiente punto, el tercer punto, nos habla de la planificación del estudio. Aquí entra la parte típica y tradicional de cómo va a organizar su estudio. Aquí es el tiempo, cómo organiza el tiempo y las actividades, cómo está determinando sus objetivos de aprendizaje. Y recordemos que para determinar un objetivo, este objetivo debe de ser claro, debe de ser medible y debe de tener término de tiempo. Entonces, ¿cómo está planificando ese estudio? Los alumnos no tienen muchas veces esa planificación. Yo diría que la mayoría de las veces no planifican el estudio. Normalmente estudian un día antes del examen. Entonces, en esta competencia se trata de desarrollarles este tipo de planificación y que no se esperen a estudiar un día antes del examen, sino que vayan utilizando los tiempos, planificando actividades a lo largo de cierto periodo para que justamente el día del examen ya no tienen esa presión. Entonces, es desde determinar los objetivos de aprendizaje y los tiempos que van a trabajar. Entonces, aquí hay tiempos o tienen que aprender a manejar los tiempos a mediano plazo, si es trimestral, si es mensual, si es semanal, y la planificación por sesión, por clase. Esto fuera de las clases frente a su maestro dentro de la institución, sino cuando ya ellos están en casa, cuando ellos están en otros tiempos, cómo están organizando ese tiempo de estudio. El cuarto punto habla de la comprensión, utilización y crítica de los textos escritos. Y esto tiene que ver con justamente la comprensión lectora.
cómo tienen desarrollados esta comprensión lectora, cómo pueden analizar el tipo de textos, cuáles textos son confiables, cuáles textos no son confiables o no son de una fuente tan confiable. Y aquí van a desarrollar ellos dimensiones como la comprensión literal e interpretativa de un texto, la extracción y aprendizaje y aplicación de lo que está leyendo, esa información en qué la puede aplicar o cómo la va a utilizar o cómo va a manejar esa información, y la valoración crítica del texto que está leyendo. Esta valoración crítica se da a partir de quinto de primaria. O sea, los chicos desde quinto de primaria empiezan a hacer la valoración crítica de un texto. Sin embargo, si nosotros no hemos reforzado esa parte de la valoración de los textos, pues normalmente se vuelven, y ese es uno de los problemas que tenemos en la educación tradicional, ¿verdad? Mucho de la educación que tenemos actualmente, que los chicos son muy dependientes de nosotros. Si no les decimos qué hacer, cómo hacer, qué decir, no saben o no lo intentan, o sea, se han vuelto muy pasivos, a pesar de las estrategias que existen actualmente. Muchos de los chicos en realidad son pasivos. Entonces no tienen desarrollada esta parte de la valoración crítica del texto, a pesar de que lo podrían hacer desde quinto de primaria. El siguiente punto, el sexto, habla de la búsqueda, tratamiento y presentación de la información oral y multimedia. Entonces aquí estamos hablando, en esta competencia, estamos hablando de cómo seleccionar, organizar y utilizar la información de diferentes fuentes o que vienen de diferentes fuentes. Y aquí las subdimensiones que vamos a utilizar es la toma de apuntes en clase. ¿Cómo toman ellos apuntes? Y esa toma de apuntes tiene que ver con su estilo de aprendizaje. Si ellos subrayan, si ellos toman notas, si hacen mapas mentales, si hacen mapas conceptuales, ¿cómo organizan ellos la información? Entonces, esta parte es una subdimensión, digamos, de este punto. La toma de apuntes, la utilización de la biblioteca, cómo utilizan la biblioteca, cómo utilizan el acceso a la información a través de las diferentes herramientas y los entornos virtuales, y la organización y presentación de la información cuando ellos, por ejemplo, van a exponer, cómo están trabajando con esa parte. Entonces, esa es la búsqueda de la información y cómo la van a manejar. El otro punto habla del conocimiento y aplicación de estrategias en resolución de problemas, que esto en los programas de PISA de la OCDE define que la resolución de problemas es una capacidad que tienen las personas de emplear la información que ya tenían, todos los procesos cognitivos que llevaron, de emplearlos para resolver situaciones de la vida real, para llevar a cabo prácticas de la vida real. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en esta resolución de problemas, las dimensiones que involucra es el planteamiento del problema, el desarrollo del problema y la comunicación de los resultados. Y justamente en este punto está muy enlazado a todo lo que es la ciencia, porque justamente en todo lo que son las ciencias hemos trabajado mucho con esta parte de plantear problemas, desarrollar problemas y comunicar los resultados. Es algo como muy natural dentro de las ciencias. Bueno, esta es una de las partes de la competencia de aprender a aprender, y se busca que esta misma competencia se utilice no solamente en la parte de las ciencias, sino en todo, en la vida cotidiana. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cómo lo puedo desarrollar y cómo puedo solucionar con la información que yo tengo ya guardado, que yo tengo ya aprendida de otras experiencias de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicar estos conocimientos? Y tiene que ver también con la utilidad del conocimiento, el para qué. Justamente lo que les decía hace un momento de la motivación. Parte de la motivación tiene que ver con el cómo utilizo el conocimiento o en qué utilizo ese conocimiento. Y esta parte de resolución de problemas pues me ayuda a jalar esos conocimientos y aplicarlos en algo real. ¿Okay? Siguiente punto. Vamos a la búsqueda de tratamiento y presentación de información, que les decía yo que puede ser información oral, porque puede ser que yo entreviste a alguien, o que vea un video, o que esté en una conferencia, o a través de elementos tecnológicos. Y cómo voy a
manejar esos conocimientos o cómo voy a tratar esa información que voy a hacer con ella. ¿Okay? El siguiente punto, el 7, es la participación de grupos y el aprendizaje cooperativo. Aquí tiene que ver con todas las habilidades de competencia social. ¿Cómo voy a participar con otras personas para obtener aprendizaje? ¿Cómo vamos a cooperar unos con otros para obtener ese aprendizaje? Está relacionado con todas las habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo cooperativo, con la parte social, cómo me voy a interactuar con los demás y cómo voy a cooperar con los conocimientos que yo tengo e integrar con los de los demás. Tiene que ver con la implementación de proyectos cooperativos y con la participación en entornos colaborativos, ya sean virtuales o presenciales o en ambos. Ajá. Ahorita que estamos en esta parte de cuestiones híbridas, por ejemplo, cómo voy a interactuar de manera presencial, qué actividades voy a desarrollar y cuáles van a ser las actividades que voy a trabajar a distancia y que voy a hacer de forma colaborativa. Entonces, es el desarrollo de esta competencia social. Aquí involucra mucho la parte de competencia social y también de competencias emocionales, como manejar la parte de la frustración, manejar el liderazgo, por ejemplo, también dentro del grupo, la tolerancia hacia los otros y esta capacidad de relacionarme con diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista para realizar un trabajo. ¿Okay? Y el octavo es la estrategia de respuesta en situaciones de evaluación. Mucho de la competencia de aprender a aprender tiene que ver con la evaluación. ¿Por qué? Porque aquí voy y más que nada con la autoevaluación, me tengo que dar cuenta de cómo o evaluar cómo estoy aprendiendo, qué estoy haciendo bien y qué me falta cambiar y cómo lo puedo cambiar. Entonces, es pasar a ese punto en que yo voy a darme cuenta. Muchas veces los chicos le tienen como el temor, digamos, a la autoevaluación, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la autoestima, porque a veces no, yo sé que sí trabajé, que sí sé bien las cosas y me quiero evaluar, pues yo digo que 10, ¿no? Pero, ay, no, ¿qué van a decir los demás y cómo? ¿No? Entonces tiene mucho que ver con esta parte de autoestima. Por eso esta competencia trabaja con la parte de emocional, con esta parte de autoestima y con autorregulación. Entonces, en ese punto número 8 es donde el alumno en realidad se va a autorregular, porque se evalúa y se da cuenta de que sí funciona y que no funciona para él y que puede ir cambiando. Buscar otras estrategias, utilizar otros recursos, de tal forma que pueda hacer ajustes. O sea, la evaluación en realidad es eso, hacer un ajuste a lo que sí funciona y a lo que no funciona. ¿Ok? Bien. Y en estas estrategias de respuesta también tiene que ver la parte, o se les tiene que enseñar a manejar la frustración. Porque muchas veces los chicos tienen esta parte de sentirse frustrados si son, por ejemplo, muy perfeccionistas o les gusta autoexigirse demasiado, aquí viene la parte de frustración, se sienten mal. Entonces tienen ellos que aprender que este proceso de evaluación significa que algo no funcionó como tú pensabas, pero que lo puedes cambiar. Entonces hay que hacer la modificación y utilizar otras estrategias. No pasa nada, no hay mayor tema en eso, pero sí tenemos que enseñarles a desarrollar esta parte, que tengan unas estrategias de respuesta en estas situaciones de evaluación que sean adecuadas. Ahora, estas estrategias también tienen que ver con los momentos de la evaluación. Antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación. ¿Qué hago yo antes de esa evaluación? ¿Qué hago durante? ¿Cómo me manejo a la hora del examen? ¿Cómo me siento? Ajá. ¿Y qué pasa después con esa retroalimentación o cómo voy a hacer los ajustes necesarios? ¿Ok? Bien, siguiente punto, por favor. Conocimiento y aplicación de estas estrategias de autoevaluación. Aquí, ya que me di cuenta en el punto anterior
cómo reaccionar a estas evaluación, ahora cómo voy a hacer cambios y en qué momento yo puedo hacer mi autoevaluación. La autoevaluación no es forzosa que se haga al final, por ejemplo, de un examen o de un periodo, de una unidad. Esta autoevaluación me la puedo hacer incluso el día de hoy, en este momento, que sí me salió bien y que no me salió bien y que tengo que cambiar para mañana. No esperar al último minuto o ya que tengo mal el resultado. Estas estrategias de autoevaluación tienen que ser continuas y el alumno tiene que aprender a hacer esto de manera continua, que hoy funcionó y que tengo que cambiar para el día de mañana. Y a veces nos esperamos hacer la autoevaluación al final de la unidad o al final del periodo. No, se puede ir haciendo día con día y de hecho es mejor porque va modificándose el proceso o adaptándose el proceso de aprendizaje sin esperarnos hasta que haya un resultado no adecuado, ¿no? O que no es el que queremos, sino que vamos haciendo ajustes en el camino. Entonces nos sirve mucho tener esta aplicación de estrategias de manera continua. ¿Ok? Bien, siguiente punto. Esto es en cuanto a las dimensiones. La competencia de aprender a aprender también se puede descomponer en las siguientes habilidades. Estas habilidades tienen que ver con la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad. ¿Qué tanta capacidad tiene el alumno de hacer cuando habla o cuando se tiene que enfrentar a cosas inciertas? Somos muchas veces, en general, los seres humanos nos gusta mucho el tener la certeza de lo que va a suceder y nos pone muy nerviosos el no saber qué va a pasar. ¿Cómo podemos manejar y hacer frente a esa situación? Que justamente es lo que vivimos hace 2 años con la cuestión de la pandemia. Tuvimos que tener esta capacidad de hacer frente a esa incertidumbre. Pero eso no solamente nos sucede en ciertas situaciones como esto, ¿no? Sino en la vida cotidiana tenemos que hacer frente muchas veces a incertidumbres y a complejidades en la cuestión académica y en la cuestión laboral. Y esto es lo que tenemos que desarrollar en los alumnos. Otra de las, siguiente punto, por favor. Otra es la capacidad propia de aprender a aprender, que es lo que acabamos de ver ahorita. Esta capacidad que no es nada más diseñar el aprendizaje, ¿no? Sino involucra muchas cosas, desde la parte emocional, la autoevaluación, cómo me relaciono con los otros. El apoyar el bienestar físico y emocional, darme cuenta de mi propio estado físico, de mi propio estado emocional. Esta competencia de aprender a aprender tiene mucho que ver con la parte, y bueno, se ha descubierto que el aprendizaje tiene mucho que ver con la parte emocional, con este bienestar físico y emocional, cómo me encuentro yo. Y se han hecho muchos estudios en donde se ha descubierto que precisamente las personas que a veces aprenden más rápido o mejor es porque tienen un estado emocional adecuado al aprendizaje. No significa que no tengan problemas de vida, pero justamente en el momento en que están aprendiendo, saben tener este control de emociones, pueden tener problemas muy serios, pero justamente en el momento de aprender, saben cómo gestionar ese estado emocional y entonces el aprendizaje se puede dar de manera fácil. Entonces, de reconocer esta parte del bienestar físico y emocional. Siguiente punto. La parte de mantener la salud física y mental, que tiene que ver con el manejo del estrés. Muchas veces el estrés es... pues no solamente nos da en la parte emocional, sino también en la parte física. Hay muchos chicos, por ejemplo, que por estrés, pues empiezan a tener problemas estomacales o dejan de asistir a la escuela o baja tanto su sistema inmunológico que se enferman de cualquier cosa. Entonces, tiene también la habilidad, esta competencia de aprender a aprender, desarrolla esta habilidad de mantener la salud física y mental. Y esto también es porque yo me doy cuenta de cómo estoy. Yo estoy analizando, dentro de toda esta competencia de aprender a aprender, yo estoy analizándome y estoy observándome. Entonces también me conozco y aprendo a conocerme y entonces aprendo a darme cuenta qué es lo que está dañando mi salud y qué es lo que está alterando ciertos puntos de la salud física o mental. Entonces es otra de las habilidades que se trabaja con esta competencia. ¿Ok? Siguiente punto.
el ser capaz de llevar una vida preocupada por la salud, orientada hacia el futuro, que empatice yo con los demás, que aquí tiene que ver las relaciones interpersonales, y que se gestione un conflicto en un contexto inclusivo y solidario. Es decir, con la competencia de aprender a aprender no me aíslo a solamente la manera en que yo, o la manera como yo busco el aprendizaje, sino que también voy a interactuar con los otros, voy a empatizar con los demás y voy a aprender de los procesos cognitivos que llevan las demás personas. Entonces, mucho de lo que yo aprendo como estrategias de aprendizaje, pues son de lo que veo que los demás les está funcionando. Ah, mira, a él le funciona, ¿por qué no lo hago yo? También me podría funcionar. Y entonces empiezo a evaluar o a conocer lo que a mí me funciona y lo que les está funcionando a los demás. Entonces, por eso es un contexto inclusivo y solidario. Y también yo comparto, ¿sabes qué? Esto a mí me funciona, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo haces tú? Y eso nos ayuda a trabajar de manera colaborativa, que es una de las habilidades que va a desarrollar esta competencia de aprender a aprender. ¿Okay? Siguiente punto, por favor. Ahora, vamos a las dimensiones de la competencia. Bien, dentro de estas dimensiones hay 3 dimensiones que son la cognitiva. La primera es la cognitiva. La cognitiva tiene que ver con todo el manejo del conocimiento, con toda la planificación, organización, la autoinstrucción, el autocontrol, la autoevaluación que se lleva en el proceso de aprendizaje, con la información como tal. Entonces, ¿cómo voy a manejar, cómo voy a planificar los nuevos conocimientos y cómo los enlazo esos nuevos conocimientos con el conocimiento que ya tenía anteriormente? Entonces, ¿cómo estoy enlazando esta parte? La forma en que codifico, en que jerarquizo, analizo, memorizo, o sea, cómo recupero la información. O sea, son parte de estas dimensiones, bueno, de la dimensión cognitiva. Luego tenemos la metacognitiva, que la metacognitiva tiene que ver el que yo me dé cuenta de cómo llevo a cabo mis procesos. O sea, el ser consciente de cómo están sucediendo esos procesos dentro de mí. ¿Cómo estoy yo monitoreando mi aprendizaje? ¿Cuándo realizo mis evaluaciones y mis autoevaluaciones y los ajustes que yo hago a esta parte metacognitiva? Entonces, el tener la conciencia de todos mis procesos y hacer una reflexión de cómo aprendo y por qué aprendo. Y justamente esta parte de reflexión y de destrezas metacognitivas para el proyecto de SECO del 2002 y de este 2022 es una de las cosas que se quiere fortalecer y como un prerequisito de competencia clave. El poder reflexionar y usar estas destrezas metacognitivas, que es el darme cuenta de cómo hago los procesos. Y la fase o la dimensión motivacional, afectiva y emocional, que tiene que ver justamente con esta parte de la gestión de mis emociones, de cómo me encuentro yo ante ciertas situaciones de aprendizaje, ante ciertas experiencias. Y aquí va la parte de motivación en cuanto a que si es una motivación intrínseca o extrínseca la que me permite hacer mis actividades académicas o la que me permite estudiar o por las que yo lo quiero hacer. Entonces, ¿cómo estoy yo controlando esta parte emocional? Y aquí tiene también que ver la parte de la frustración. Si algo no sale como yo quería, ¿cómo estoy manejando esta frustración? Si me levanto y lo vuelvo a intentar y digo no pasa nada, o de plano me tiro al drama y digo es que no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo para esto. Entonces, ¿cómo estoy manejando esta parte emocional ante los retos que me están poniendo el aprendizaje o lo que estoy experimentando? Y también se afecta a la autoestima, porque si yo me doy cuenta o más bien valoro el éxito que estoy teniendo como que yo valgo porque tengo ese éxito, pues mi autoestima va a estar dañada si yo no salgo bien. O sea, voy a bajar esa parte de la autoestima. Entonces, ¿cómo manejo yo esta parte pues emocional? ¿Cómo la gestiono ante las experiencias que yo estoy teniendo de aprendizaje y ante las relaciones que yo estoy teniendo con los otros, ¿no? También con el entorno donde yo me estoy moviendo, donde yo estoy trabajando. Entonces, estas son las 3 de las dimensiones básicas que va a tener esta competencia de aprender a aprender. Siguiente punto.
Y bueno, aquí en las fases de autorregulación. Estas fases de autorregulación justamente es para Pintrich nos dice que es un proceso activo y constructivo. Y mediante este proceso los estudiantes van a sentar las metas de su aprendizaje, los objetivos que tienen para aprender, después los supervisan, los regulan, controlan la cognición, la motivación y los comportamientos que tienen para alcanzar el aprendizaje. Esa es una de las definiciones. Otra de las definiciones que tenemos, de acuerdo a Zimmerman, nos dice que la autorregulación van a ser aquellos pensamientos que están generados, sentimientos y acciones que vamos a planificar y que se van a adoptar de forma cíclica a los objetivos que tenemos en el aprendizaje. Entonces, se divide básicamente en 3 fases. La primera fase, que es la forethought phase, que es la preparación del escenario. Es decir, aquí el alumno va a preparar todo lo que necesita para la tarea que tiene que realizar. Valorar la tarea, cómo la va a hacer, qué objetivos va a plantear, qué estrategias va a seguir. O sea, va a hacer todo lo que es el plan de acción. Todavía no lo realiza, pero va a hacer toda lo que es la planeación, justamente la organización de esa planeación. Y bueno, se va a afectar o está afectada por la motivación, por la autoeficiencia, por la orientación que va a tener hacia la meta, por sus propias creencias de puedo hacerlo o no puedo hacerlo, cómo voy a realizar esta tarea, valorar, digamos, la parte del control. Entonces se puede hacer preguntas como ¿para qué se hace esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué sirve hacer esto? Entonces, basándonos en esas preguntas, se hace toda la planeación y toda la organización del conocimiento o de las actividades que van a llevar a cabo para un aprendizaje. La siguiente fase es la de performance phase. En esta performance phase tiene que ver justamente con los procesos de autoobservación y autocontrol. La fase anterior era la fase de planeación, se podría decir. La performance phase es la acción. Cuando ya estás haciendo las cosas, pero a la vez estás observando cómo lo estás realizando. Aquí entra, por ejemplo, la parte cuando tomamos apuntes, cuando estamos poniendo atención en ciertas cosas, en cierta, no sé, una conferencia, un audio, una clase. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy focalizando la atención? ¿Qué estrategias estoy tomando para los apuntes, por ejemplo, que voy a tomar? ¿Qué operaciones debo seguir? ¿Por qué se están haciendo? ¿Cómo las estamos haciendo? ¿Si está funcionando o no está funcionando en ese momento? Y hacer ajustes. Se hacen ajustes de acuerdo a la preparación. Entonces, puede ser que de la performance phase vuelva yo, o sea, regrese un poco a la parte de preparación porque me estoy dando cuenta que algo no está funcionando, entonces hago ciertos cambios. ¿Okay? Entonces, se van retroalimentando de alguna manera. Y la tercera fase es la self-reflection phase, que esta se compone del autojuicio y la autorreacción. Esta fase de reflexión, si hablamos, por ejemplo, de la primera es la planeación, la segunda es la acción, pero de la acción puedo regresar a la planeación. O sea, sí puedo volverme a mover a la planeación y hacer cambios. Cuando ya hablamos de la self-reflection phase, entonces ya terminó todo el proceso. Ya ahí no me regreso en ese momento, sino será para la siguiente vez, pero ya en ese momento ya no. Y aquí me hago preguntas de qué he aprendido o cómo hemos aprendido. Ajá. ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué resultó al final? Entonces, esta fase de reflexión es ya mi propia reflexión de todo el proceso. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué tengo que cambiar? Pero lo que voy a cambiar ahora ya es para la siguiente vez, porque este proceso ya terminó. Entonces, en esta parte es el autojuicio, la autorreacción, la autoevaluación de todo el proceso que llevamos a cabo, de todo el proceso que se siguió. Entonces, estas fases de autorregulación las vamos a llevar a cabo en, digamos, en una actividad o cuando estamos llevando una actividad.
Y bueno, durante el proceso de aprendizaje, pues vamos a llevar muchas fases de autorregulación, dependiendo de las materias y dependiendo de los momentos, pues vamos a llevar estas fases todo el tiempo, ¿no? Bien, siguiente punto. Vamos a ver un poquito de la ciencia, ¿no? Que justamente esta competencia de aprender a aprender en Europa se enfoca mucho en la parte de la ciencia. Y bueno, la ciencia se construye socialmente como todas las demás actividades humanas. Y como se construye socialmente, también va a requerir competencias sociales. Siguiente punto, por favor. El conocimiento científico es producto de una cultura, y bueno, creo que eso pues lo sabemos todos que es producto de la cultura, y dentro de este producto cultural pues es muy fácil, digamos, insertar esta competencia de aprender a aprender, porque es esta reflexión y porque es este conocimiento no solo de mí mismo, sino también de los que me rodean, que es parte de la cultura, parte de todo del contexto. Entonces es tomar en cuenta todo el contexto. Siguiente punto. Y aquí está involucrada la emoción, que muchas veces o anteriormente no se consideraba tanto la emoción en los procesos de aprendizaje, pero la emoción es la que es la invitada especial, nos dice aquí, es la invitada especial para acercarse al fascinante mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el ambiente. Esa emoción es la que nos mueve a querer investigar, a querer hacer más, a querer solucionar problemas. Entonces, no podemos hacer ciencia o no podemos entrar en este mundo de la ciencia, de la tecnología, de innovar, si no tenemos esa emoción. ¿Qué es lo que tenemos que gestionar en los alumnos? Pues la emoción, que ellos sientan esa emoción por la solución de problemas y por interactuar en este mundo de la ciencia. Siguiente, por favor. Tener vocación científica es poseer desde el nacimiento habilidades especiales para realizar diferentes actividades. Sin embargo, estas habilidades que vamos teniendo desde el nacimiento se pueden ir desarrollando o cultivando. En sí, si nosotros pensamos en los niños tienen esta vocación científica, pero muchas veces los adultos les matamos esa vocación científica porque les decimos, no, dejan ahí, eso no, eso, o sea, con todos los nos que nosotros utilizamos en lugar de fomentar esta etapa de descubrimiento, pues muchas veces al contrario, y siéntate, cállate, no te muevas y demás, entonces vamos matando esas habilidades. ¿Qué nos toca ahora como docentes? Bueno, hacer que renazcan nuevamente estas habilidades que nos hacen, y esta emoción que nos hace querer seguir haciendo ciencia, querer seguir investigando. Siguiente punto. Bien, entonces, herramientas de aprendizaje que deben de estar presentes durante toda la vida y que justamente se van a fomentar a través de esta competencia de aprender a aprender. Está la curiosidad, la observación, el asombro, la exploración, el descubrimiento, la experimentación, la acción creativa, la pregunta. O sea, muchas veces el preguntar, pues es algo como básico y que también es parte del desarrollo del pensamiento crítico, el hacer preguntas. Sin embargo, igual sucede que de repente ya no preguntes y siéntate y cállate y no digas, ¿no? Entonces vamos matando esa parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, volver a esa etapa de preguntar, hacer que ellos pregunten y que nosotros les hagamos preguntas de análisis. A la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación y el juego. El juego es vital también para esta parte del aprendizaje. Entonces, todas estas herramientas nos van a servir o nos van a ayudar para aprender y forman parte también de esta competencia de aprender a aprender. Entonces, fomentar estas características, pues estamos fomentando la competencia de aprender a aprender. ¿Ok? Siguiente punto. El proceso de aprendizaje se va a realizar de acuerdo, esto es importante, a las propias posibilidades. Entonces, en esta competencia o en este desarrollo de competencia de aprender a aprender, tenemos que respetar en cierta medida las posibilidades de cada alumno, sus habilidades y la forma en que adquiere significado y en que tiene el sentido la información que les están montando. Por eso les decía, como docentes tenemos que cambiar nuestro rol y ser un poquito más guías,
darles un abanico de posibilidades para que ellos puedan seleccionar dentro de eso de acuerdo a sus propias habilidades y a su propio estilo de aprendizaje. Aquí la inclusión de los diferentes contextos con los que interactúa el niño o el joven, o incluso como docentes, pueden animar e incentivar la participación, el interés y el compromiso con la ciencia. Entonces, en esta parte de cómo voy a introducir la competencia de aprender a las ciencias en el bachillerato, pues es justamente desarrollando estas habilidades, haciendo que tengan curiosidad, que observen, que tengan asombro, que preguntándole, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué sientes? ¿Cómo manejas esta información? O sea, haciendo que ellos se cuestionen la parte de su propio aprendizaje y cómo está interactuando con los demás y con el conocimiento que se le está poniendo enfrente. Siguiente punto, por favor. Ahora, viene esto de cómo enseñar. Ustedes me dirán, bueno, ya, perfecto, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo enseñar a aprender a aprender? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es interiorizar el aprendizaje, ¿ok? Y darnos cuenta de cómo está viendo el aprendizaje el profesor, ¿verdad? Cómo, cuál es el concepto que tiene un docente sobre lo que es el aprendizaje y cuál es el concepto que tiene un alumno sobre el aprendizaje. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer esta parte de interiorizar qué estoy aprendiendo, por qué lo estoy aprendiendo, y aquí tiene mucho que ver con la teoría de Vygotsky sobre la parte de concretar tareas en la zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿para qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender o por qué lo voy a aprender? Entonces, es enseñar esta parte, nos dice Martín en el 2008, que es conseguir que los alumnos y alumnas experimenten a lo largo de su escolaridad el placer que produce entender algo que antes no se comprendía. ¿Okay? Resolver problemas que no tenían y que ahora se pueden resolver y sentirse capaces de hacer algo. Entonces es parte de este interiorizar el aprendizaje, es que los alumnos puedan experimentar un placer por lo que están haciendo, sentir esa satisfacción por que están entendiendo un tema, porque pueden utilizar esa información para resolver problemas y eso los va a hacer sentirse capaces de. Entonces, muchas veces en el discurso que utilizamos cuando estamos en clase y cuando les decimos, es que ustedes no pueden, es que cómo es posible, es que otra vez quieren que se los repita, es lo mismo, estamos haciendo que no se sientan ellos capaces y entonces afectamos esta parte de aprender a aprender. Si al contrario, nosotros les fomentamos el que sí pueden hacerlo, a ver, inténtalo otra vez, a ver, ¿cómo se te ocurre hacerlo diferente? Estamos haciendo que interioricen este aprendizaje y que lo experimenten de una forma diferente y obviamente, bueno, que sientan este placer. Siguiente. Que exploren concepciones de aprendizaje de estudiantes y docentes. Eso es importante, lo que les decía hace un momento. ¿Cuál es el concepto que tiene un estudiante sobre lo que es el aprendizaje y cuál es el concepto que tiene un docente sobre el aprendizaje? ¿Qué significa, por ejemplo, ser inteligente? ¿O qué significa, no sé, el ser hábil en cierta área, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo de los dos lados? ¿Cuál es la idea que se está tomando de los dos lados? El siguiente punto es enseñar al alumnado a regular sus propios procesos de aprendizaje. Y aquí, como docentes, tenemos que soltar un poquito a nuestros alumnos. No sé si a ustedes les sucede, pero a mí me sucedió por muchos años, el que de repente yo decía, no, si los dejo, ¿qué van a hacer? Estos no van a saber qué hacer, tengo que controlar. Entonces, a veces somos docentes tan controladores que no les permitimos esta parte regular del proceso de aprendizaje. Que ellos puedan, dentro obviamente de nuestro programa y dentro, o sea, no es que los dejemos libres, sí vamos a tener nuestro marco, planificar, supervisar y evaluar su comportamiento frente a las tareas escolares o frente a las actividades que como docente les estoy poniendo. Entonces, van a ellos a regular ese proceso de acuerdo también a sus propias habilidades, pero yo siendo un monitor de ese proceso. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las maneras en que yo les voy a ayudar.
Atribuir éxitos y fracasos. Tengo que ayudarles a los alumnos a que sepan a qué se debió el éxito que tuvieron o bien el fracaso, muchas veces. ¿Por qué te fue mal? ¿Qué no hiciste correctamente que te fue mal? ¿O qué hiciste bien que te fue súper bien? Que tienes que seguir repitiendo. Entonces, es igual hacer que ellos volteen a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo para saber por qué tuvieron éxito o por qué no funcionó como ellos pensaban. ¿Okay? Siguiente punto es elogiar y explicitar ideas y conocimientos. Hacer que el alumno también exprese sus ideas, que se exprese tanto de manera oral como de manera escrita y que sea consciente de esas ideas que está expresando, ¿no? De eso que está diciendo. Que explique bien sus ideas. Bueno, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo lo puedes ahora expresar con tus propias palabras? Ya no repetirlo tal cual, sino expresarlo con tus propias palabras. ¿Okay? El siguiente punto es colaborar o cooperar entre iguales para tomar conciencia de los procesos cognitivos y emocionales. En la parte de interacción social, que también ellos se den cuenta cómo está aprendiendo el otro, qué está sintiendo el otro cuando yo hago esta actividad, cómo hace el otro, cómo siente el otro. Y esto también fomenta la parte de ser empático con las otras personas. Cada uno tenemos nuestros propios procesos, cada uno aprende de manera diferente, entonces ser empático con el otro y tomar conciencia de cómo funciona esta parte de aprender para unos y para otros y qué emociones se generan durante estas experiencias de aprendizaje. Y por último, es realizar una evaluación formadora, que es lo que hemos hablado de autoevaluación y coevaluación. También que los compañeros puedan evaluar el desempeño de los demás. Entonces, esta parte de aprender a autoevaluarse y a coevaluarse, pues nos ayuda a, uno, ser honestos con nosotros mismos, trabaja en esa parte de los valores de ser honestos y también en la parte de autoestima, de dar el justo valor a nuestras actividades o a lo que estamos haciendo y el reconocer que nos falta, ¿no? Y que estamos en un proceso y que todavía tenemos cosas que mejorar, sí, está bien y no pasa nada, ¿no? Entonces es realizar esta evaluación formadora que, como les decía hace un momento, no tiene que ser al final de la unidad o al final del proceso, sino podemos irlo haciendo entre clases o entre semanas para ir haciendo ajustes que nos sirvan y tener mejores resultados al final. Siguiente. Y bueno, esta sería la parte, aquí tienen algunas referencias por si quieren leer un poquito más sobre el aprender a aprender. Se han hecho varios estudios, desafortunadamente en México no tenemos muchos estudios de esta parte de aprender a aprender. Se están haciendo estudios en Perú, en Argentina y un poco en Chile, y se ha descubierto dentro de estos estudios que se han realizado que el poder desarrollar esta competencia de aprender a aprender, aparte de que tiene mejores resultados académicos, se desarrollan muchas más habilidades dentro de la competencia, digamos, y que son habilidades para la vida, que no solamente se limitan al espacio académico o al espacio escolar, sino que van a capacitar a los alumnos para que aprendan a ser autónomos, para que se autorregulen, y esto va a trascender el ámbito académico a un proyecto de vida, ¿no? A un proyecto que se sirve a lo largo de la vida. Entonces, esta competencia es muy importante. Tenemos que empezar a desarrollarla nosotros mismos primero como docentes, acostumbrarnos a soltar un poco a los alumnos y hacer más guía para ellos, para que ellos puedan empezar a conocer, empezar a regular, y esto les ayude a conocerse a sí mismos y a ir desarrollando estas habilidades. La competencia no se desarrolla, no es tan fácil desarrollarla de un día para otro, pero sí es un proceso que va avanzando y que conforme nosotros vamos cuestionando y les vamos dejando que interactúen de manera diferente con las actividades, con el conocimiento, con todos los aprendizajes que van teniendo, pues ellos van desarrollando más esta competencia. De alguna manera es un modelo de enseñanza-aprendizaje que destaca que aquí lo importante no solamente es saber hacer cosas o aprender solamente por aprender, sino cómo
lo aprendo y que el alumno esté consciente de esa parte de cómo aprender. Esa es una de las metas de esta competencia. Y bueno, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si haya por ahí preguntas que quieran que... Sí, doctora. Sí, maestra Gisela. Ay, Ay, pues, ¿usted las hace, maestra Leticia? sí, maestra. Adelante. La maestra Rosario Santillán pregunta, ¿han hecho encuestas sobre el sentir y las consecuencias del alumnado con respecto al tiempo que están frente a las computadoras? Sí. Y justamente veía un estudio que realizamos y que justamente no nos habíamos dado cuenta. El estar frente a una computadora afecta de manera psicológica. Es como estarse viendo todo el tiempo al espejo. Y estamos hablando de que afecta, por ejemplo, al docente, ¿no? Cuando el docente está y que a veces los chicos no prenden la cámara, una de las razones por las que los chicos no prenden la cámara, porque para la mente es un poco, pues, ¿qué diríamos? Como que le altera el estarse viendo. Entonces, cuando tú te estás viendo en la pantalla, es como verse al espejo, pues, por mucho tiempo. Entonces, eso afecta de manera psicológica y a la vez de manera cognitiva el aprendizaje. Por eso se pierde también la atención. Además de que los rayos que emiten las pantallas también afectan a las neuronas, de manera en el cerebro afectan las neuronas todas estas, pues todo lo que recibimos. Entonces también tenemos una afectación física. Aparte de la afectación psicológica, pues está la afectación física. Muchos de los alumnos son pues alumnos kinestésicos, hablando de estilos de aprendizaje. Quererlos tener sentados frente a computadoras por muchas horas también afecta. O sea, ellos necesitan pararse, moverse. Y cuando estamos en un aula, pues aunque te paras que a sacar punta, que te paras a ver al amiguito, o sea, ese movimiento, el tratar de tenerlos sentados todo el tiempo y por un largo periodo, también es una afectación y es un factor de distracción. Se distraen los alumnos, pero se distraen por eso, porque no pueden estar tanto tiempo frente a una computadora. Entonces, lo más recomendable cuando damos clases de manera virtual es cambiar de actividades. Y ahora con esas plataformas que podemos, por ejemplo, mandarlos a una sala, ponerles un video, ponerles un audio, hacer actividades que sean como más dinámicas, porque tanto tiempo frente a una computadora, utilizar, por ejemplo, las pizarras para que ellos interactúen, que hagan trabajo colaborativo. Eso ayuda a mantener la atención y a que no tenga tanta afectación. Sí. Gracias, doctora. Otra pregunta de la profesora Sinue García. ¿Cómo quitar las concepciones científicas erróneas? Bueno, eso tiene que ver mucho con las creencias que nos vamos haciendo y aquí hay que hacer reflexión. Lo que considero que funciona más es justamente la parte de trabajar con el pensamiento crítico y hacer esta reflexión, por ejemplo, con los alumnos. Cuando ellos dicen alguna concepción errónea, ¿por qué crees eso? ¿Qué te llevó a pensar eso? Recordemos que los alumnos tienen un background, tienen como unos antecedentes, unos aprendizajes que seguramente en algún momento, y muchas veces este tipo de aprendizaje los tienen por las redes, porque es que yo chequé, es que yo investigué, es que en Google encontré no sé qué, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde lo tienes? ¿Por qué piensas esto? No, pues porque lo leí en tal fuente, y es una fuente confiable. ¿De dónde lo sacaste? Entonces, empezar a enseñarles y justamente eso también les va o les ayuda, les estoy enseñando esa competencia de aprender a aprender, porque les enseña a que valoren las fuentes de donde obtienen la información y que también el contexto, porque a veces nos llegan a decir, es que me lo dijo el maestro del curso pasado, sí, pero ¿de qué estaban hablando? ¿Qué estaba diciendo? O sea, a lo mejor pues tú tomaste esto de forma aislada, pero había todo un contexto en ese momento, ¿no? Entonces, no creer que porque me lo dijo el maestro pasado, no, había un contexto y tú lo entendiste de esa manera, pero vamos a ver por qué crees eso y empezar a hacer como una especie de debates y de análisis y ahí se va sustentando, se va cambiando el concepto erróneo por un concepto adecuado. Ok, gracias. Otra pregunta de la maestra Celia Sánchez. ¿Cómo lograr un cambio a nivel primaria
Cuando llegan a prepa, un cambio de esta naturaleza cuesta mucho trabajo a los alumnos, esperan que el profesor les dé todo. Sí, esperan que el profesor les dé todo, tenemos ese problema, pero sí se puede hacer, y se puede hacer con que nosotros vayamos cambiando. A lo mejor en nuestra materia lo van a hacer, aunque en otras no, pero esto va poco a poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la universidad solo tenemos periodos de 4 meses, son cuatrimestrales, entonces cada 4 meses pues cambia de maestro, entonces uno podría pensar que es muy difícil lograr un cambio. Sin embargo, el empezar a formarles hábitos diferentes, que ellos ven resultados diferentes, eso es lo que hace que cambien. Entonces, cuando el alumno piensa, porque pues nos pasaba aquí con alumnos de universidad, ¿no? Que nos decían, llenas el pizarrón con todos los conceptos y todavía te preguntan, ¿y eso lo copiamos? Y entonces dices, ¿cómo es posible que en universidad te pregunten si se copia o no? O sea, es más, ya lo deberían de tener, ¿no? Entonces empieza uno a trabajar con ellos y decirles, chicos, o sea, están en la universidad, todo lo que te sirva, copia. Tú debes de saber. Y empezar a hacerlos responsables. Es como empezar a pasarles la batuta a ellos, porque son muy dependientes. Si nosotros les decimos, sí, a ver, yo les voy a decir qué hacer, no hagan nada hasta que yo les diga, ¿no? Entonces ahí los estamos frenando. Entonces empezar a clase con clase a ir trabajando. Recuerden que ustedes van a copiar lo que es importante. Recuerden que van a hacer, ahora a ustedes les va a tocar hablar, ahora ustedes van a dar la opinión. Ahorita me van a decir qué piensan de esto que les voy a enseñar. Entonces, es empezar a hacerlos responsables de su propio aprendizaje. Y eso se logra justamente con aventarles la batuta, con darles preguntas, con decir que ellos expliquen, a ver, ¿tú qué entendiste? Explícale a los demás. Y entonces empiezan ellos a tener un papel más activo. Sí da trabajo, no es fácil, es todo un proceso, pero sí se logra pues cambiar. Y por ejemplo en prepa, que los tenemos por ciclos escolares, pues es un poquito más fácil que cuando son tiempos más cortos, ¿no? Muchas gracias. La profesora Rosario Raquel pregunta, ¿cómo hacer que los alumnos sientan gusto por el autoaprendizaje si tienen una carga escolar estresante? Aquí hay que trabajar mucho con la motivación. Y esta parte de sí es verdad, tienen una carga estresante, pero a veces esa carga estresante está porque no se han organizado bien sus tiempos, porque dejan todo a último minuto. Entonces, obviamente, ya en la semana que entra hay que entregar todo de todas las materias, pues es estresante y claro que no les va a gustar. Entonces, lo que hay que ayudarles es a ir haciendo como planes de trabajo, como semanales, por ejemplo. Entonces, podemos empezar a dejarles actividades que sean pues semanales y que vayan haciendo objetivos de aprendizaje cortitos, chiquitos. O sea, no esperar al final de la unidad o al final del periodo. Esta semana, ¿qué vas a hacer? A ver, hazme un calendario, ¿qué actividades vamos a hacer en esta semana? Entonces, irles marcando. Ahorita, como ellos no lo saben hacer solos, tenemos que dirigir mucho. Entonces, nosotros ir haciendo como un calendario de actividades semanales y tienes que cumplir con esta meta. A ver, ¿quiénes la cumplieron? Levanten la mano. Y entonces empezar a premiar esa parte de, qué bueno, lo lograste, lo hiciste bien, esta semana sí cumpliste las metas. Eso los va a hacer sentir bien. Lo logré, yo sí lo hice. Y entonces les va a empezar a gustar esta parte del autoaprendizaje. Si los dejamos, tú hazlo solo como puedas, a mí entrégame el resultado, ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, la mejor manera es nosotros empezar a marcarles actividades en cortos tiempos y que ellos vayan determinando el objetivo y preguntarles, bueno, ¿cuál sería tu objetivo para ti? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta actividad para ti? Y hacer la retroalimentación, estar trabajando con ellos. Yo sé que puede ser y sonar muy difícil, sobre todo porque luego son grupos muy grandes, pero con las plataformas que tenemos ahora, por ejemplo, con Meet, ustedes pueden hacer una discusión en Meet, donde le pongan al alumno, ¿qué aprendiste? Esta semana cuéntame cuál fue tu aprendizaje y qué tan difícil fue lograrlo. Y vas a interactuar con 2 de tus compañeros. Entonces, cuando hacemos ahí una discusión y ellos interactúan con los compañeros, se sienten bien porque empiezan a leer a los demás y además, mira, también a él le dio trabajo, mira, también se llevó más tiempo. Entonces, hacer ese tipo de actividades donde interactúen y se enriquezcan con los demás. Y poco a poco les va a ir gustando, pues, la parte del autoaprendizaje. Gracias. El profesor Carlos Castillo pregunta, ¿se puede considerar el trabajo en línea y o híbrido durante la pandemia
como una forma que ayude a aprender? Sí, sí se puede considerar, aunque nuestros alumnos no están tan acostumbrados. Por eso nos dio trabajo el cambio, ¿no? Y de repente, no sé si a ustedes les sucedía, pero en nuestros casos, los chicos se les juntaban todas las tareas, no las hacían a tiempo, o sea, se les juntaban en el último día, ¿no? La última fecha, porque no tenían esta costumbre de ir haciendo poco a poco. Pero justamente esta parte híbrida y el trabajar en línea favorece muchísimo el autoaprendizaje y el aprender a aprender. ¿Qué es lo que hace falta? Que les hagamos preguntas de reflexión, que les preguntemos, ¿qué tan difícil fue esta actividad? ¿Leíste el artículo, te dio trabajo? ¿Qué tan difícil fue hacer este experimento o hacer esta encuesta? O sea, hacerles la conciencia de qué tanto les está gustando o no ciertas actividades. ¿Cómo crees que sería más fácil volver a hacer esta encuesta? Que no te costara trabajo. Si te ocurre otra idea, a ver, entre todos, vamos a ver otra idea de hacer esta actividad que pueda ser más fácil. Y entonces empezamos a favorecer esta competencia de aprender a aprender, pero ya de manera consciente. Okay. Bien, pues tiene varias felicitaciones en el chat, doctora. Me da mucho gusto volver a verla. Soy del plantel 2. Gracias, Entonces, igual. Yo tengo una pregunta. Al principio mencionó que en la Universidad de Querétaro hicieron un taller para los chicos para favorecer el aprendizaje de inglés y subió bastante ese aprendizaje. Ese taller fue extracurricular y solamente se enfocó a eso. ¿Se podría implementar de esa manera en la preparatoria? Claro, sí. Ese taller fue de 5 sesiones y les enseñamos sus estilos de aprendizaje, o sea, que reconocieran su estilo de aprendizaje, estrategias para estudiar. En este caso era estrategias para estudiar inglés, pero se puede hacer para cualquier materia. O sea, no es lo mismo estudiar inglés que estudiar matemáticas, que estudiar física, que estudiar historia. Y los chicos no saben. Entonces, por ejemplo, estudian, no sé, historia, leen, ¿no? Su cuaderno, su libro. Y química, pues hacen lo mismo. Y física, hacen lo mismo. Inglés, hacen lo mismo. Y no es, o sea, así no funciona. Entonces, sí se puede enseñarles de acuerdo, bueno, primero que reconozcan cuál es su estilo de aprendizaje y darles todas las estrategias de acuerdo a la materia. O sea, se puede hacer. Lo que hicimos nosotros es hacerlo en la primera semana de clase, o sea, antes de empezar clases, digamos, en la primera semana, que es como un tanto irregular, se les dio esas sesiones para que ellos las pudieran aplicar en el resto del cuatrimestre. Y al final del cuatrimestre volvimos a hacer la evaluación. Bueno, ahora, ¿qué les pareció? Si ya tuviste otra manera de estudiar, de aplicar a los conocimientos que te están dando, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y de ahí, pues ya ellos empezaron a adoptar sus propias estrategias. Entonces, claro que se puede hacer en la prepa con mucha facilidad, lo pueden hacer la primera semana de clases, se puede hacer ese como a manera de taller, para que después ellos durante el ciclo escolar, pues vayan trabajando estas estrategias y quizás a la mitad del ciclo escolar, pues se puede hacer como una evaluación, a lo mejor en diciembre, a ver cómo van, qué ajustes harían, cómo les ha funcionado, por qué crees que les está funcionando, por qué no, y con eso, bueno, cambia muchísimo, de verdad, académicamente van a mejorar mucho. Pues muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Yo es la primera vez que escucho toda esta información de esta manera, porque sí he estado en conferencias de aprender a aprender, pero no tan detallado y como que más pistas que se pueden aterrizar, que las podemos aterrizar. Eso es muy valioso y se lo agradecemos. Muchísimas gracias por su ponencia y la maestra Rebeca le hará entrega de su constancia correspondiente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, maestra, nada más permita que la proyecten en pantalla y ahorita damos lectura a ella. Sí. Muchas felicidades, maestra Reina, por su gran conferencia. Muchas gracias y bueno, para cualquier cosa estoy a sus órdenes, me pueden mandar un correo y pues nos podemos poner de acuerdo, si gustan podemos hacer, pues trabajar colaborativamente y hacer un taller justamente de aprender a aprender para los chicos de prepa. Me encantaría poder participar y pues me mandan un correo y con gusto ahora sí que lo diseñamos y lo hacemos juntos, claro que sí.
Le vamos a tomar la palabra, maestra Griselda. Muchísimas gracias por su apoyo. La maestra María Eugenia Bautista tiene su mano levantada. No sé si quiera aportar algo, maestra. Pues solamente, Gris, agradecerte, aparte de tu amistad, pues que hayas aceptado el participar en esta conferencia. Realmente yo me quedé sorprendida cuando siguiéndote en tus conferencias en Facebook, los tips que das, los grandes ajustes y propuestas que nos mencionas para aplicarlos en la educación, y es a todos los niveles. La verdad, estoy más que agradecida y pues como siempre, un gran abrazo, amiga. Que Dios te bendiga. No, pues gracias, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y yo encantada, de verdad. Muchas gracias por permitirme también compartir pues todo esto que es parte experiencia con mis alumnos, parte aprendizajes teóricos que he podido aterrizar. Encantada, muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Griselda, antes de finalizar, nos están pidiendo por el chat su correo, si usted lo pudiera compartir o nos lo proporciona a nosotros y nosotros se lo compartimos a los participantes. Sí, claro que sí. Bueno, pues hago lectura de la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria número 7 Ezequiela Chávez, a través del 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de los Laboratorios en la Enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato de la UNAM, otorga la constancia a la doctora Griselda Patricia Reina Lara por su valiosa participación como ponente de la conferencia magistral Competencia a aprender en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias a nivel bachillerato, dentro del marco del 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de Laboratorios para la Enseñanza de las Ciencias del Bachillerato de la UNAM, dirigido a profesores, que se llevó a cabo los días 1 y 2 de agosto de 2022. Por mi raza hablará el espíritu, agosto de 2022, y lo firma el director del plantel, el maestro en ciencias, Víctor Manuel Cofe Ramírez. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Griselda, por su participación. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y la profesora Leticia ahorita les dará algunas breves instrucciones para continuar con nuestras jornadas de trabajo, que esperamos sean de mucho beneficio para todos ustedes. Adelante, maestra Leticia. Gracias, maestra Rebeca. Vamos a tener ahorita un receso. A las 12 en punto comenzamos con las mesas de trabajo. Recuerden que es en este mismo enlace de Zoom, nada más nos movemos a salas pequeñas y los esperamos puntuales, por favor, a las 12 del día. Preguntan cómo van a entrar a la mesa, si me pueden apoyar, por favor, los técnicos, cuál va a ser el proceso para poderse mover a las diferentes mesas pequeñas, por favor. Va a ser en esta misma sala, maestras. Van a ser, y de aquí se va a dividir en la sala principal y en la mesa 2. Y ellos elegirán a cuál se mueven, pero es en este mismo enlace y en esta misma sala. Gracias, Chio. Entonces, ya escucharon, ustedes pueden seleccionar a cuál mesa quieren ingresar para poder participar en la siguiente evento. Muchas gracias, doctora Gris. Muchísimas gracias. Gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Cuídese mucho.